Al celebrar la ascensión de Jesús al cielo, quisiera invitarte a recordar tres cosas que como cristiano tienes que tener bastante presentes. Tres cosas que como cristiano debes recordar. Primera cosa que debes recordar: tienes la misión de ser testigo de Jesús. Así nos lo deja claro el mismo Señor Jesús en el Evangelio de Lucas que escuchamos hoy y también la lectura de los Hechos de los Apóstoles. Dice así: comenzando desde Jerusalén, deben dar testimonio de estas cosas. Y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Es clara la misión que el Señor Jesús nos da a todos nosotros: ser sus testigos. ¿Y quién es un testigo? Es aquel que ha vivido una experiencia de encuentro con Jesús y sale a hablar de aquello que ha experimentado en su vida. Un cristiano es un hombre, una mujer que ha descubierto en Jesús a ese Dios que le ama, que le salva, que le da la plenitud de la vida. Y entonces siente naturalmente esa necesidad de hablar al mundo de ese amor que ha encontrado, como ese tesoro, esa perla de gran valor, y esa alegría que llena su corazón no le permite callar. El mundo necesita testigos de Jesús, muchísimos, testigos del amor y de la verdad. A pesar de eso, muchas veces los cristianos olvidamos esa tarea y no vivimos de tal forma que nuestra vida sea evangelio para los hermanos. Hay una frase muy interesante que dice: ten cuidado cómo vives, no sea que tu vida sea el único evangelio que leerá tu hermano. Me parece que es muy cierta. Muchos jamás se acercarán a la Biblia, pero sí verán la manera como tú vives. Y recuerda que tú tienes que ser testigo de Jesús. ¿En qué se tiene que notar eso? En la manera como vives, diferente al mundo. Caramba, mientras todos usan las mentiras, así sea esas que llamamos piadosas, aunque ninguna mentira tiene algo de piadoso, pues tú eres el hombre, la mujer que vive la verdad, que aunque sufra por eso, es capaz de hablar con sinceridad, con franqueza, sin ocultarse detrás de una mentira. Mientras todo el mundo vive un individualismo, busca su propio beneficio, se olvida de los demás, el cristiano tiene que ser capaz de vivir la solidaridad, el amor, la entrega. Mientras mucha gente en este mundo hace todo por obligación, el cristiano debe hacerlo por amor a su Dios. Y eso se le nota en la actitud con la que hace las cosas, en casa, en el trabajo, la manera como se entrega y hace de su trabajo, de su servicio, una ofrenda agradable al Señor. Se tiene que notar en la alegría. Alguien que se ha encontrado con Jesús no puede otra cosa más que tener alegría en el corazón, sabiéndose amado por Él, acompañado por Él. Caramba, ¿cómo no tener alegría? Eso no significa que no vas a sentir tristeza, enojo, miedo. Por supuesto que vendrán todas las emociones como seres humanos que somos. De lo que se trata es que hay una alegría más profunda en el corazón que se irradia a los demás, que se nota, en que no estamos todo el tiempo amargados, desesperados, tristes, sino que tenemos un gozo especial que es la alegría de habernos encontrado con Jesús. ¿Cómo vas con esa tarea? Si eres un buen testigo, una buena testigo de Jesús o no. Ahí en casa, ¿estás mostrando el rostro de Jesús a los demás? No aflojes. Recuerda, tú tienes una misión: ser testigo de Jesús. Segunda cosa en la que nos invita a pensar la palabra: no te quedes mirando al techo. Ese era un dicho que tenían un poco algunos abuelos nuestros, cuando mandaban algo a los hijos y ellos, en lugar de hacer las cosas, como que se quedaban ahí sentados y apenas mirando para el techo, decían los abuelos. El que no se mueve, el que no hace. Y me parece que tiene un eco muy bonito en el relato de la ascensión que nos presentan los Hechos de los Apóstoles.
Ahí se nos cuenta cómo Jesús asciende luego de despedirse de los suyos. Los discípulos están ahí reunidos, se quedan mirando a Jesús hasta que desaparece. Una nube se lo tapa, ya no lo ven más, pero siguen mirando al techo. Y entonces 2 hombres vestidos de blanco aparecen a su lado y les dicen lo siguiente: Galileos, ¿qué hacen ahí parados mirando al cielo? Estas palabras de estos 2 hombres de blanco como que los sacuden, los sacan de ese éxtasis, de ese adormilamiento y mirando para arriba. Hombre, el que se fue va a volver. Vayan a hacer lo que les dijo. Pónganse manos a la obra, continúen. Pero no se queden ahí mirando para lo alto. A veces nos pasa a los cristianos que nos quedamos mirando para el techo. Mirando las series que están buenísimas, Netflix, HBO, qué sé yo, el que tú tengas, el computador, los videojuegos, tantas cosas que tengo que hacer, el dinero porque tengo que conseguir, pagar aquí, pagar allá, las ocupaciones, y se nos olvida que nuestra misión es construir reino, es ser testigos de Jesús. Que no te pase, no te quedes mirando al techo, ponte manos a la obra, empieza. ¿Qué cosas tienes que hacer para mostrar el rostro de Jesús a los demás? Para ser santo, santa. ¿Qué cosas tienes que hacer? Seguramente en nuestras vidas hay muchas cosas que no son coherentes con la fe que profesamos. Errores, pecados, situaciones que están mal y que tú lo sabes. ¿Cuándo vas a empezar a cambiar esas cosas? ¿Cuándo vas a dar el primer paso para salir de ese hombre viejo y construir el hombre nuevo que Dios quiere en ti? Empieza, hoy es el día. A veces nos hacemos muchos propósitos los cristianos. Y entonces, ay, yo quisiera, ay, a mí sí me gustaría, ay, como quisiera tal cosa, voy a cambiar tal otra. Y al día siguiente se nos olvidan, no hacemos ninguna acción que nos lleve a cumplir ese propósito y ahí quedó eso en buenas intenciones, buenas palabras. Espabilate, ponte manos a la obra, no te quedes mirando al techo. ¿Qué vas a hacer? Revisa cada una de tus relaciones, la vida de pareja. Aquí yo qué puedo hacer para ser testimonio de Cristo, para mejorar mi relación de pareja. No te quedes echándole la culpa a la otra persona, es que es él, es que es ella. No, aquí la pregunta es, ¿yo qué puedo hacer para mejorar? Para que nuestra vida de pareja sea mejor. ¿Qué puedo hacer? Manos a la obra. Ahí tienes la llamada a ser testigo de Jesús. Empieza, no esperes que el otro haga, haz tú. En mi vida familiar, como hijo, como papá, ¿yo qué puedo hacer para mejorar? Para que este hogar se parezca más a un verdadero hogar cristiano. Manos a la obra, comienza, no te quedes en buenas intenciones. En tu vida de fe, ¿qué deseas? Acercarte un poco más a la palabra, conocer un poquito más de Dios, tener otros momentos de oración. ¿Qué hubo? ¿Qué vas a hacer? Ponle fecha y hora. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿A qué horas? Pero arranca. No te quedes solo en la buena intención ahí como, ay sí, yo sí quiero, pero ay, ¿qué hace uno? Este mundo necesita cambio y el cambio no se va a dar si usted y yo no actuamos. Así que no te quedes mirando para el techo, ponte a actuar, empieza, comienza. Tercer cosa que debes recordar, Dios es tu fuerza. A veces nos bloqueamos porque decimos, ay, pero es que yo no sé qué hacer, uno cómo va a hacer, yo no ve que no me escuchan, no ve que esto no pasa, etc. Y se nos olvida algo fundamental. La fuerza nos viene de Dios. Donde tú y yo decimos imposible, Dios puede decir es posible y hacerlo realidad. Dios puede tocar corazones, cambiar vidas, tú y yo lo creemos. Es un Dios todopoderoso. Y hoy, tanto los Hechos de los Apóstoles como Jesús mismo nos va a recordar que tenemos ese auxilio de una fuerza de lo alto. Dicen así los textos: recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes. Que Él mantenga su luz en su corazón para que puedan apreciar el extraordinario poder que Dios despliega en favor de nosotros los creyentes. Se trata del mismo poder y de la misma fuerza que desplegó al resucitar a Cristo de entre los muertos y darle asiento a su derecha en el cielo.
quédense en la ciudad hasta que sean revestidos de poder celestial. Qué interesante eso que dice Jesús y eso que nos recuerdan los hechos de los apóstoles. Nos está hablando de una fuerza y es la fuerza de Dios. Nos pone un ejemplo. Mira, es la misma fuerza que actuó en la resurrección de Cristo. Imagínate esa fuerza de Dios, ese poder para librar a su Hijo de la muerte y sentarlo a su derecha. Ese mismo poder que acompañó a Jesús, que obró milagros, que perdonó pecados, que anunció el reino con valentía. Esa fuerza que guió su ministerio, fuerza que tú y yo recibimos en el bautismo, que una vez más con una nueva efusión recibimos en la confirmación. Fuerza de Dios que nos acompaña porque es su Espíritu Santo actuando en medio de nosotros. Tú no estás solo, sola. Todo lo puedes de la mano de ese Espíritu de Dios. Jesús lo recuerda muchas veces. Harán cosas más grandes que las que yo he hecho, porque lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los va a conceder. Tú y yo tenemos el poder de Dios de nuestra parte. ¿Lo crees o no lo crees? Porque a veces los cristianos tenemos una mentalidad muy pobre, muy de, ay no, uno no puede, ¿yo qué voy a hacer? Pero santo, no, ¿cuál santo? Eso por allá, ¿quién sabe? Yo no, yo soy lo más pecador, no transformar esto, pero ¿cómo? Y estamos ahí, perdóname la expresión que voy a usar, como intelheridos, como que no sacamos la burra de un pantano. El cristiano tiene que creer que tiene la fuerza de Dios, que si se acerca, que si clama a ese Espíritu Santo, es capaz de hacer cosas tan grandes como las que hizo Jesús. Créelo y pídele a Dios esa fuerza de su Espíritu. ¿Quién sino Él puede guiarte para ser una buena pareja, para ser un buen padre, una buena madre, para ser un buen hijo, para sacar adelante tus proyectos en estudio, en trabajo, para ser santo? ¿Quién sino Dios te va a dar la fuerza? Recuerda que no estás solo, sola. Tienes la fuerza de lo alto. Pide a Dios que su Espíritu Santo actúe en ti. Déjalo actuar y echa para adelante. Juntos pueden hacer lo imposible una realidad. De su mano, con su fuerza. Pero recuerda, la fuerza de Dios está de tu parte. Hoy la palabra de Dios nos invita a recordar 3 cosas como cristianos. Primera, tienes la misión de ser testigo de Jesús. Que se note en cómo vives, que conociste a Jesús. Segunda, no te quedes mirando al techo. Ponte en marcha, no te distraigas, apúntale a ser santo. No te quedes en buenas intenciones, ponte a actuar. Inicia, comienza. Tercera, Dios será tu fuerza. No estás solo, sola. Dios está contigo. Su Espíritu Santo, que es poder, te respalda. Ojalá el recordar estas cosas que nos dice la palabra de Dios nos haga retomar nuestros buenos propósitos y hacerlos realidad. Dios te quiere santo, santa. Dios tiene una misión para ti. Que seas su testigo, que se te note que eres cristiano, que se te note que amas a Dios. Espero que ese sea el propósito de esta semana y de toda la vida. Que Dios te bendiga.